Vamos a hacer una base de datos de una biblioteca. Recordemos, una base de datos es el cúmulo de información de algo. En este caso va a ser de una biblioteca. En la biblioteca vamos a tener una tabla para los usuarios, o sea, los que llegan a pedir libros, una tabla para los libros y una tabla de préstamos. Vamos a tener 3 tablas. ¿Sí? Entonces, en esta base de datos vamos a poder llevar el control de qué personas llegan a pedir libros, quiénes se los llevaron con préstamos y qué libros tenemos o qué libros hemos entregado. Yo voy a hacer solamente la primera y ustedes hacen las demás. Bien, vamos a empezar. Voy a entrar a un nuevo archivo de Access. Archivo de Access 2016. Entramos a base de datos en blanco. Esta sería la número 5, sería, ¿verdad? Entonces pongámosle a esta biblioteca 5, pongamos. Biblioteca 5. Buscamos el lugar donde lo vamos a guardar. En este caso acá yo tengo mi carpetita de Access. Acá está. Y si tocaría el ejemplo 5, pero este va a ser ejemplo y va a ser tarea al mismo tiempo. Entonces pongámosle biblioteca 5. Aceptar. Crear. Y ahí tenemos el documento de Access. La primera tabla que vamos a crear va a ser la de los usuarios. Esta de usuarios es la que vamos a crear primero. Entonces, acá tenemos el programa de Access. Démosle clic derecho. Vista diseño. Acá en vista diseño. Y nos pide que le pongamos un nombre. El nombre de la primera tabla vamos a poner acá, ¿sabe? Tabla, usuarios. Vamos a poner entonces con mayúscula. Usuarios. Aceptar. Ahí estamos en la parte de diseño de la tabla. Entonces aquí vamos a diseñar la tabla. Voy a mover un poco la pantalla, las voy a colocar acá para que me queden las dos puntos, así no estoy cambiando cada rato de pantalla. Ahí está. Bien. La primera dice, acá están los nombres de los campos. Esto va acá, miren, nombre de campo, acá están los nombres de campo. En tipo, acá donde dice tipo, es en esto, ¿ven? Tipo de datos. Donde dice tamaño, es acá abajo. Recuerden cuando ponemos tipo texto, nos aparece acá un tamaño, formato, eso lo vamos a ver despuesito. Propiedad, lo vamos a ver despuesito también. El primero dice ID de usuario, entonces voy a cambiar acá donde dice ID, voy a agregarle usuario. Dice que tiene que estar tipo texto. Entonces acá vamos a poner texto corto. Tamaño dice que tiene que tener 10. Entonces acá miren, tamaño del campo, acá vamos a poner 10. ¿Sí? Y en propiedad dice que tiene que tener la clave principal. Ya la tiene puesta. Recuerden que la clave principal es para que no se repita datos. En este caso dice ID de usuario. ¿Sí? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, A15, este A15 ya no voy a poder volver a usar. No se va a poder repetir ningún ID del usuario. Luego abajo dice nombre, vamos a poner acá, nombre, tipo texto corto, tamaño 15. Acá está el tamaño 15. Vamos a poner acá entonces 15. El siguiente dice apellido 1. Apellido 1. Todos están como texto. Luego dice tamaño 15 también. En ese tamaño 15 quiere decir que me va a dejar ingresar 15 letras. Apellido 2. Apellido 2. También está como texto. Tamaño 15. Acá abajo, donde dice tamaño del campo, pongo 15. Luego está dirección. Dirección está como texto. Tamaño 50. Entonces pongo acá 50. Luego está dirección, está municipio. Municipio. Está como texto y tamaño 25. Texto corto, tamaño 25. Luego tenemos código postal. Pero acá dice municipio y acá en las propiedades, bien, acá en las propiedades dice valor predeterminado Valencia. ¿Qué quiere decir esto, valor predeterminado? Es que cuando entramos a la tabla, va a aparecer la palabra Valencia ya colocada en la celda.
Pero hagámosle un cambio. Esta tabla que tengo acá es de España. Entonces, vamos a ponerle, en lugar de Valencia, vamos a ponerle Villanueva. ¿Dónde encontramos ese valor predeterminado? Lo encontramos acá, miren. Acá está, ¿ven? Valor predeterminado, miren. Este de valor predeterminado me va a colocar un texto ya en la celda, que ya va a estar en la celda colocado, ¿sí? Por eso se llama valor predeterminado. Lo podemos borrar y poner otro nuevo cuando estemos llenando la columna, pero ya va a aparecer una palabra dentro de la celda cuando nosotros iniciemos. Pongámosle Villa Nueva. Valor predeterminado Villanueva. Entonces, cuando estemos llenando la tabla, va a aparecer la palabra Villanueva ya dentro de esa celda. Si queremos la dejamos o la borramos. Luego tenemos código postal. Código postal. Mejora como texto corto, tamaño 10. Luego tenemos teléfono. Teléfono. Dice tamaño texto corto, tamaño 9. Y acá hay un detalle. Tiene algo que se conoce como máscara de entrada. La máscara de entrada me va a permitir colocar registros o información específica. Es como que les dijera a ustedes, van a venir al laboratorio y van a traer tal uniforme. Entonces, yo solamente voy a dejar entrar los que tienen el uniforme que yo pedí. Si alguien trae el pantalón, pero no trae la camisa que yo pedí, no entra. Si alguien no trae nada de lo que yo pedí, no entra. O sea, solamente voy a dejar ingresar a los que traen lo que yo pedí. Entonces, algo así funciona la máscara de entrada. La máscara de entrada me va a permitir ingresar solamente lo que yo estoy pidiendo. En este caso, vean acá un detalle. El teléfono lo puse como texto. Está como texto. Quiere decir que si yo me confundo y meto una letra en la celda esta, me va a dejar meter letras. Pero ahí solamente tiene que haber ingresado puros números, porque es un teléfono. Entonces, acá en máscara de entrada, yo voy a poner una instrucción para que solamente me deje ingresar números. En este caso, 9 números. Me voy acá donde dice máscara de entrada. Ven, acá está, ¿ven? Máscara de entrada. Acá está en la tercera línea. Máscara de entrada. Y voy a colocar 9 ceros. Cuando yo quiera permitir que el usuario ingrese números, son ceros. Cuando quiero que el usuario ingrese letras, es la L mayúscula. Entonces, en este caso, como es un número de teléfono, voy a ingresar solamente ceros. Sería 1, 2, 3, dejo espacio, 1, 2, 3, dejo espacio, 1, 2, 3, dejo espacio. Entonces, cuando yo esté llenando esa columna con el número de teléfono, automáticamente me va a colocar espacios entre cada 3 números, ¿sí? Y me va a permitir ingresar solamente números. Si yo intento ingresar una letra, no me va a dejar. Eso es lo que hace la máscara de entrada. Restringirme que el usuario pueda meter información que no debe a mi columna. Entonces ya tengo la máscara de entrada. Luego me voy a email. Siguiente columna pongo email. Y me pide que ponga 25 caracteres. Acá pongo entonces 25. Luego el siguiente tiene observaciones. Acá en observaciones. Observaciones. Lo escribí mal. Observaciones. Ahí estamos. En observaciones lo voy a poner como texto largo. Sí, recuerden que el texto corto tiene un límite de 255 letras y el texto largo tiene infinidad de límites. Entonces no sabría decirles hasta dónde puede ingresar la cantidad de letras en texto largo. Como está pidiendo observaciones, las observaciones son largas. Entonces, por eso es que lo pusimos como texto largo. Bien. Ahí está la primera tabla. Guardo los cambios que le hice. Abro la tabla con doble clic. Y ahí está, ¿ven? Y miren, en municipio apareció la palabra Villanueva de una vez. Ahí dice Villanueva. Ya no tuve que ingresarla yo. Por eso es que aparecía ahí como valor predeterminado. Y es decir que desde que entra a la tabla va a aparecer llena la columna municipio. Llenemos solo un registro para ver si funciona. Nombre, Luis.
Castillo, Pérez. Dámosle cuarta calle, zona 6. Municipio de Villanueva. Esto también lo puedo eliminar y poner otro. Pero vamos a dejarle Villanueva. Código postal. Me deja ingresar solamente 9 dígitos. Teléfono. Vamos a ver. Vean. Si intento meter letras, ahorita estoy presionando las letras. Si intento meter letras, no me deja. Pero si intento meter números, sí me deja. Vean, me dejó un espacio en blanco entre cada 3 números. Luego el email. Si yo tuviera un error en alguna de las columnas, no me deja pasar a la siguiente. Me marcaría el error. Entonces, por el momento, vamos bien. No me va marcando ningún error. Observaciones. Vamos a poner, no entregó el libro a tiempo. Presiono Enter y me pasa, vamos a ver, acá hay un error, escribo un valor de campo, me faltó el usuario, me faltó poner el usuario, vamos a ponerle a 15, por ejemplo, a 15, ahí está, a 15. Ahora sí me dejó pasarme a otra, miren, pasarme a otra línea, y ahí vuelvo a llenar todo. Entonces, esa sería la primera tabla de usuarios. Hagamos la otra dice que es la tabla de, vamos a ver qué tabla es la de libros. Entonces, vámonos a Access y acá vámonos a crear diseño de tabla y ahí creamos la segunda tabla. Esta segunda tabla que lleva, vamos a ver. La segunda tabla lleva esto. Y de libro, título, autor y eso. Entonces a esta pongámosle ID libro. ID libro. El ID libro dice que tiene que estar como texto tamaño 10. Entonces texto corto, tamaño 10 y Pablo nos quiere con un corte pequeño. Entonces, bueno, eso lo ponemos despuesito. Vamos a ver. Aquí. ¿Quiere la clave principal? Clave principal. Recuerden que la clave principal me va a permitir que no ingrese otro nombre, perdón, otro código del libro. Clave principal, pongamos título. Título sería, título. Texto corto, tamaño 50. Autor. Texto corto, tamaño 50. Materia. Tamaño 25. Editorial. Editorial. Editorial sería texto, tamaño 25. Edición. Edición sería texto también corto, tamaño 10. Publicación, acá vienen ya unos cambios. Publicación. Acá en publicación dice fecha hora. Entonces acá miren, selecciono fecha hora. Luego dice fecha corta. Eso lo vimos en la clase anterior. Acá miren, donde está formato pongo fecha corta. Hasta fecha corta. Luego el siguiente dice adquisición. Adquisición. Fecha hora otra vez. Fecha hora. Fecha corta. Acá en formato fecha corta. Fecha corta. Pero acá vean que tiene algo más acá. Dice, adquisición dice fecha, hora, fecha corta, pero valor defecto ahora. Vamos a ver, valor defecto ahora sería en esta parte no entiendo qué me quiere decir acá. Valor defecto ahora. Valor defecto ahora. Valor predeterminado. Vamos a ver, valor predeterminado, constantes. Pues la validación, texto de validación requerido, valor predeterminado.
Ahora. Bueno, acá creo que lo que me está queriendo decir es que, como dice acá, adquisición, está como fecha corta, y aquí dice valor de fecha, dice ahora. Lo que entiendo que me está queriendo decir es que ponga la fecha de hoy. Pero por si alguien quiere alquilar un libro, tengamos la fecha de ese día. En este caso, la de hoy. Entonces, pongámosle la fecha de hoy. Hoy sería, hoy que es 26 del 08 del 2022. Luego dice valoración. ¿Cuánto vale el libro? Valoración. Moneda. Moneda, recuerden que es para que ponga el símbolo de moneda en los números. Moneda estándar, formato, acá está. ¿Dónde encontramos eso estándar? Acá ve, formato, moneda, pongamos acá estándar. Estándar quiere decir que va a poner la coma y el punto decimal. Luego seguiría el último, observaciones. Observaciones. Y este va como, donde dice memo, se coloca texto largo. Ahí estaría la segunda tabla. La guardo, doy clic acá arriba en el disquete. Y esta se llama, vamos a ver cómo se llama esta tabla, se llama libro. Vamos a ponerle acá, nombre, libros, aceptar. Y ahí tenemos la otra tabla creada, ¿ven? Libros. Voy a entrar a la tabla de libros para llenar un registro. Acá título vamos a poner, ¿qué? Pinocho. Pinocho. Me faltó el ID del libro. Pongámosle P101. P101. Autor, pongámosle Yepeto. Tengo las mayúsculas activadas. Ahí está. Yepeto. Materia infantil. Editor Prinza. Edición 6. Publicación. ¿Cuándo lo publicaron? Acá nos aparece el calendario o nosotros ponemos la fecha. Por ejemplo, lo publicaron el 10 del 5 del año 1999. Ahí está. Y luego en esta, miren, me aparece la fecha de ahorita. O sea, adquisición quiere decir que si yo lo alquilo hoy, ya me aparece la fecha de hoy. Yo no tengo que buscarla. Mañana, si yo abro este archivo mañana, va a estar la fecha de mañana. Pasado la fecha, y así se va. Valoración, ¿cuánto le vamos a alquilar el libro? Por ejemplo, ¿qué? Se lo lleva una semana, 45 quetzales. Y miren, coloca la de quetzales. Observaciones, libro, por ejemplo, libro manchado de la pasta. Ahí está. Como todo está bien, me dejó pasar a la siguiente línea. Si en dado caso hubiera tenido un error en alguna de las líneas, no nos hubiera dejado pasar a la otra línea. Ahora les queda a ustedes de tarea hacer la tercera tabla, que es esta, ¿eh? Van a hacer una tercera tabla con el nombre de la tabla préstamos, número de préstamo, autonumérico, entero largo, clave principal. ¿Dónde encuentran el entero largo? Cuando le ponen autonumérico, en la parte de acá abajo, que voy a entrar a esta. En esta parte les aparece el formato y en ese listado aparece un entero. Y del usuario texto 10, y del libro texto 10, fecha retirada, fecha hora, fecha corta, valor por defecto, hora. O sea, le ponen la misma fecha que está ahorita. De devolución, sí o no. En este de devolución acá está, miren. Acá está la opción de sí, no. ¿Sí? Y el último, observaciones, aparece como memo, pero recuerden que cuando aparece como memo, le ponen el texto largo. Entonces ustedes creen la tercera tabla. Cuando tengan las tres tablas creadas, llenen 5 registros para cada uno. 5 registros para cada uno. Entonces esa sería la base de datos para una biblioteca, una pequeña biblioteca. ¿Cuál es la función de esta base de datos? Llevar el control de los usuarios que tengo, o sea, las personas que llegan entre los libros, de los libros que tengo y de a quienes les di los libros o a quienes se los presté. ¿Sí? Esa sería la función de esta pequeña base de datos, para llevarlo todo más ordenado. Damos de cuenta que si lo hacemos en un cuaderno, en el cuaderno pondríamos ahí, Anthony se llevó el libro de Bobby, lo va a entregar tal fecha. Y luego Fabio se vota libro, Ariana se vota libro. Entonces en el cuaderno estaríamos escribiendo, pero no llevamos un orden. Pero ¿qué pasa si
Se pasa la fecha de entrega del libro, tendríamos que buscarla todas las hojas donde apuntamos cuándo lo tenían que entregar o qué libro se llevaron. Mientras que si lo hacemos en un programa específico para bases de datos, simplemente buscamos el usuario o buscamos el préstamo y nos va a decir quién se llevó tal libro, cuándo lo entrega, cuánto le cobramos, todos los detalles que necesitamos. Ahí estaría entonces en la pequeña base de datos para una biblioteca. Esta sería la tarea. Esta sería, vamos a ver, le puse de nombre biblioteca 5. Entonces este sería el ejemplo 5 y la tarea número 5. Ahí estamos entonces. No, tarea sería diferente. Tarea creo que sería el número 4, creo que sería tarea. Ahí estamos entonces con el tema del día de hoy.